Amados hermanos, Dios les bendiga en esta noche. Hoy es día, déjenme ver qué día estamos ahora, se me movió esto. Interesante. Hoy estamos día lunes 3 de febrero del año 2025. Bueno, por favor, no sé ni en qué fecha estoy viviendo yo. Sí, 3 de febrero. Sí, perdón, 3 de febrero año 2025. Ya entra, no, marzo, estamos en marzo, perdón, miren nomás. Ok, estamos a 3 de marzo del año 2025. Ahora sí estamos bien, creo yo. Bueno, ya entramos prácticamente al tercer mes del año 2025. Lo que pasa es de que siempre que entramos al programa, me gusta decir la fecha. Y se me movió la fecha, se me movió el calendario. Pero sí estamos a día lunes 3 de marzo del año 2025. Creo que hay muchas cosas que están sucediendo con el nuevo gobierno. Se están descubriendo muchas cosas, todo el del despilfarro de dinero que hizo la administración Biden y puedo usar la palabra lamentablemente miles de millones y algunos billones de dinero se fueron en su mayoría a las naciones musulmanas. Eso nos permite aún reafirmar más que un nuevo orden mundial no se puede establecer a menos que sea la aprobación, participación o la eliminación de Estados Unidos como la potencia mundial número 1. Pero debo de recordarle que aunque hubo un cambio de gobierno, esto va a continuar. Y en el camino pues iremos tomando algunas enseñanzas para poder compartirlas con ustedes y ver que en realidad aquí en Estados Unidos se frenó todo lo que tenía que ver con un nuevo orden mundial. Pero de todas maneras el sistema sigue trabajando en lo oculto. Están tratando aquí que el nuevo gobierno de Trump desbaratar y desmantelar, desintegrar todo lo que era el Estado profundo o el Deep State, como le llaman en inglés, pero en realidad era ya iba muy avanzado, entonces les está costando un poquitito. Al final lo lograrán, no lo lograrán, todo depende si tienen las agallas, por decirlo de esa manera, si tienen el carácter de poder tocar a aquellos que estaban en alto, en eminencia, como presidentes, líderes, senadores, etcétera. Porque es una corrupción asombrosa, una corrupción que había de números agigantados en cuanto a lo que respecta el despilfarro, cómo estaban llevando a cabo para poder secuestrar Estados Unidos. Pero por ahorita pareciera ser como que se detuvo, aunque los americanos están contentos porque la economía va a cambiar. Dicen, quizá va a mejorar un poquitito, pero es imposible que sea permanente porque iría en contra de la profecía. La profecía nos indica que se va a establecer una sola moneda, un sistema económico mundial, y que para ello
y que se pueda establecer la marca para que puedan comprar y vender, para ello tienen que sabotear y derribar todas las monedas para que surja una sola moneda mundial. Bueno, de esto hay mucho que hablar, mucho que decir, pero ahí en el camino iremos tocando temas. Hemos estado fuera un poquitito porque estuvimos en Chihuahua, en una visita apostólica ya con el pastor Vicente de Chihuahua, una iglesia muy, muy bonita, muy pintoresca. Bajaron pastores de Tijuana, subieron pastores de México, en fin, fue una actividad muy, muy especial, muy especial. Dios nos habló, nos visitó, nos ministró de una manera muy, muy, muy profunda. Creo que tenemos que ir nosotros apegándonos, especialmente en este tiempo tan difícil, tan complicado, en cuanto a libertinaje, al desprendimiento de muchos líderes que se han desprendido de la palabra, el libertinaje que se ha infiltrado en las iglesias, etcétera. Es lamentable. Nosotros continuamos con la tarea que Dios ha puesto en nuestras manos. Yo quiero tocar con usted un tema, aunque repito, estuvimos retirados por algunas cositas, incluyendo el retiro de allá, la visita apostólica allá en Chihuahua. Pero seguimos con lo que Dios puso en nuestras manos. Yo quiero tocar con usted hoy un tema que de pronto salta a mi corazón. El temor del Señor. Es el tema, en veces un tema provisional, al final lo dejamos algunas veces. Pero el temor del Señor. Creo que estamos en un tiempo en donde el temor del Señor tiene que ser parte vital, esencial, fundamental en la vida del creyente. Y este verso, que es el que tomé como base, Salmo 34:11 dice: venid, hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. Me gustó mucho este verso, os enseñaré el temor del Señor, porque quiero decirle que desde el punto de vista humano e intelectual, el temor, según el diccionario de la Real Academia o la Lengua Española, por eso le mencioné desde el punto de vista humano e intelectual, el temor, dice el diccionario, hace huir a la persona del peligro, mientras que el miedo es un mecanismo de defensa. Humanamente hablando, pues hace la diferencia entre temor y miedo, ¿no? Podríamos hablar un poquitito del temor, verdadero temor del Señor, y el miedo de los fariseos cuando Juan el Bautista les dijo: camada de víboras, ¿quién os enseñó a huir de la ira venidera? Pero desde la perspectiva divina, según este verso 34:11 de los Salmos, con la enseñanza nace el temor del Señor. Por eso dice: venid, hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. Entonces esto nos permite entender que con la enseñanza nace el temor del Señor. Y el temor de Dios lleva al creyente a la práctica, cuando la enseñanza es recibida. En la práctica se evidencia si hay temor reverente hacia Dios. De hecho, la práctica de la enseñanza se convierte en el ejemplo para aquellos que se mueven alrededor nuestro. El Señor Jesús ciertamente mencionó el temor del Señor en algunas ocasiones, pero
el ejemplo supremo fue que lo mostró en la práctica. Y eso es algo que nosotros tenemos que entender, que el temor del Señor no es su esencia, no es solamente un sentir que el hombre tiene dentro, en este caso el creyente, sino el temor que se tiene por dentro se manifiesta en la práctica, en el abrazar su palabra, que es donde nace el temor, en donde se comprende y se entiende el temor de Dios, que al llevarlo a la práctica se convierte en el ejemplo para aquellos que se mueven alrededor nuestro. Por eso dice el salmista: venid, hijos, os enseñaré el temor del Señor. Pero esto nace, amados hermanos, de Proverbios capítulo 8, verso 13. El temor del Señor fíjense que aquí no está hablando de un sentir interno, sino está hablando de una práctica externa. El temor del Señor es aborrecer el mal, aborrecer el orgullo, aborrecer la arrogancia, aborrecer el mal camino y la boca perversa. Yo aborrezco. El Señor da 5 ejemplos y dice: eso es lo que yo aborrezco. Según el diccionario de la Real Academia, dice que aborrecer es aquello que cansa o molesta. Aborrecer significa también alejarse o abandonar aquello que cansa o molesta. En otras palabras, al Señor le molesta el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino y la boca perversa. Por eso es de que el Señor tiende a alejarse de aquellos que no aborrecen el mal, tiende a alejarse del orgulloso, del arrogante, de aquellos que andan en mal camino y de aquellos que tienen una boca perversa. Porque al aborrecer sus acciones, pues automáticamente algunas veces lo llegan a cansar y le molesta. Entonces él opta por alejarse o abandonar, incluso si fuera necesario, a las personas, claro, después de haberles hablado un sinfín de veces. El temor de Dios hace que el hombre se aleje. Para resumir esto que le he dicho, el temor de Dios hace que el hombre se aleje o abandone aquello que le desagrada a Dios. Por eso le dije que el temor, su esencia no es un sentir, sino su esencia es que el sentir lo lleva a la práctica de abandonar, de alejarse de aquello que le desagrada a Dios. Claro, esto es algo que se tiene que hacer de corazón, porque al hacerlo de corazón es porque le está dando la prioridad a la lealtad hacia Dios. Cuando un creyente es leal a Dios, muchas veces tiene que escoger entre personas que lo rodean o incluso hasta familiares. Todo depende cuál sea la relación de esas personas para con Dios, porque cuando el temor se lleva a la práctica, entonces es donde muchas veces se ponen distancias, como lo resume el diccionario de la Real Academia, que aborrecer es algo aquello que cansa o molesta. También significa alejarse o abandonarlo. Por ejemplo, si tomamos aquel ejemplo, valga la redundancia de palabra, Dios ve de lejos al altivo. ¿Por qué es que Dios lo ve de lejos? Porque no permite que el altivo se acerque, como también Dios acerca al altivo, lo prefiere de lejos, ¿no? Entendiendo que una de las virtudes más grandes en el reino de los cielos es la humildad. La humildad
que fue una virtud que el Señor nos dejó como un legado. No tuvo bien hacer igual a Dios, sino que se humilló a sí mismo. Y porque se humilló a sí mismo, fue levantado más arriba que todos los cielos. Entonces este verso de Proverbios 8:13 nos deja claro que el temor no es un sentir. Su esencia no es un sentir. Su esencia es una práctica. Pero que nace de la enseñanza. Por eso dice el verso que tomamos como base: venid, hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. Les voy a enseñar qué es lo que a Dios le desagrada y les voy a enseñar qué es lo que a Dios le agrada, para parafrasear ese verso. Cuando la enseñanza viene, es cuando nace el temor en el corazón del hombre, y el temor lleva al hombre creyente a la práctica, cuando ha abrazado la enseñanza. La práctica evidencia en el creyente si hay temor de Dios o no. Por eso yo siempre he dicho, ¿quieres saber cómo es una persona? Solamente platica con ella y te vas a dar cuenta cómo es. Pero ¿quieres saber cómo es una persona? También agregándole un poco más, obsérvale sus acciones, escúchale sus palabras. Porque si con la enseñanza nace el temor, entonces en la práctica se evidencia el temor de Dios. Voy a repetir esto, es importante. Si con la enseñanza nace el temor de Dios, en la práctica se evidencia el temor de Dios. En la enseñanza nace para uno mismo, pero en la práctica se le evidencia a todos los que están alrededor. Interesante eso, ¿verdad? Pero Dios dice en este verso de Proverbios 8:13 que el Señor aborrece el mal, aborrece el orgullo, aborrece la arrogancia, aborrece el mal camino y aborrece la boca perversa. Entonces esto nos permite entender que el temor de Dios hace que el hombre se aleje o abandone aquello, repito, que le desagrada a Dios. Si el hombre no lo abandona o no deja de hacer aquello que le desagrada a Dios, definitivamente no hay temor de Dios. Se puede hablar del temor de Dios, pero los hechos lo evidencian. Evidencian si en verdad dentro la persona tiene temor de Dios o no. Me tocó en cierta ocasión llamarle la atención a una joven que le gustaba acostarse con uno y con otro y con otro. Ya para ese entonces ya era el tercero que yo le conocía. Y me recuerdo que cuando platico con ella, le digo: mira, yo sé que tú quieres vivir tu vida como a ti te place, ¿no? Pero veo que lo publicas, porque lo publicaba en la red, ¿no? Entonces su respuesta fue: no, es que Dios conoce mi corazón y Dios sabe que tengo temor de Dios. Pero sus palabras se contradecían, porque sus hechos eran evidentes y dejaban en claro que lo que menos tenía era temor de Dios, no solamente porque lo hacía, sino porque también lo publicaba. Por eso es que mucha gente puede decir: es que yo temo a Dios. Es fácil decir yo temo a Dios, pero en la práctica es donde se evidencia si verdaderamente hay temor de Dios en la persona, en su ser interior. Porque es la práctica la que va a poner el ejemplo o va a evidenciar si verdaderamente la persona tiene temor de Dios. Aquí habla del mal, habla del orgullo, habla de la arrogancia, habla del mal camino, habla de la boca perversa. Entonces prácticamente estaríamos hablando de personas que son siempre inclinadas a hacer el mal.
no solamente lo malo, sino hacer el mal a otras personas. Entonces eso prácticamente deja en claro que no hay temor de Dios. El orgullo, que es el antónimo de la humildad, o sea, todo lo contrario de la humildad, evidencia a un orgulloso o una orgullosa, deja en claro que no hay temor de Dios. Si hablamos de la arrogancia es aquella persona que no recibe un consejo, que piensa que siempre está correcta y que menosprecia a los demás. Cuando uno se encuentra en el camino a una persona con esas actitudes, pues uno prácticamente uno no saca deducciones y uno prácticamente se da cuenta claramente que en realidad en esa persona no hay temor de Dios. Porque el temor de Dios se manifiesta con las acciones, no es con palabras decir yo temo a Dios. Aborrecer el mal camino implica que la persona que teme a Dios siempre va a escoger el buen camino, siempre se va a inclinar a lo bueno. Por ejemplo, lo que dice Hebreos. Hebreos dice, hablando del Señor Jesús, aborreciste la maldad. Aborreciste la maldad. Lo pusieron a escoger entre la justicia. Aborreciste la maldad, amaste la justicia. Entonces, es obvio que el aborrecer la maldad es aborrecer el mal camino, es aborrecer todo aquello malo. Dice en este verso, Proverbios 8:13, dice que también es aborrecer, aparte del mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino, aborrecer la boca perversa. Y aborrecer la boca perversa implica nuestras conversaciones, nuestras palabras, aquellas pláticas con doble sentido, que es algo que el Señor aborrece. Entonces, por eso le decía, usted quiere saber cómo es una persona, hable con ella. Usted quiere saber cómo es una persona, observe sus acciones y se va a dar cuenta en realidad si hay o no hay temor de Dios. Aborrecer representa, para ir entrando un poquitito más rico en esto, aborrecer representa darle la prioridad a la lealtad. Eso implica la lealtad hacia Dios y su palabra. Por ejemplo, hay un verso. Lucas 14:26 dice, si alguno viene a mí y no aborrece a su padre y madre, a su mujer e hijos, a sus hermanos y hermanas, y aún hasta su propia vida, no puede ser mi discípulo. En este verso, el Señor no está hablando de un abandono o un alejamiento o que la familia cause cansancio o molestia, aunque algunas veces sí causa cansancio y molestia, sino está más bien hablando de la prioridad a la lealtad a Dios antes que al sentimiento familiar. Y más todavía, si la familia o algunos de los familiares se oponen a que alguien sirva o siga al Señor. Es entonces cuando la prioridad a la lealtad a Dios tiene que ser primero, y eso implicaría aborrecer las acciones de aquellos familiares o sus deseos de que alguien no siga y sirva al Señor. Yo creo que quizá a algunos les ha tocado tomar decisiones de muchas veces quizá hasta renunciar a familiares, quizá hasta alejarse de la familia porque no son del mismo sentir de buscar y obedecer y seguir y servir a Dios, sino al contrario, es un constante ataque a la persona que sigue y sirve al Señor. Es ahí en donde entra, bueno, yo voy a ser más leal a Dios que a mi familia, que
que a la mujer, que a los hijos, que a los hermanos, que a las hermanas, que al padre o a la madre. Ahora es natural que si ellos no se oponen en cuanto a alguien siga y sirva al Señor, pues es obvio que todavía hay más oportunidad para ser el ejemplo, para que vengan a los caminos de Cristo, ¿verdad? Pero la prioridad a la lealtad a Dios es la que será aprobada por el Señor. Sin olvidar que las malas compañías corrompen las buenas costumbres. Como tampoco podemos olvidar que no pueden caminar dos juntos si no están de acuerdo. Y que para que nuestras bendiciones no sean estorbadas, es mejor alejarse de aquellas personas que no son leales a Dios. El dicho es claro. Dime con quién andas, te diré quién eres, porque lamentablemente hay quienes saben que sus amistades o aún sus familiares no son leales, fieles a Dios, y con todo eso se inclinan, no para ganárselo, sino para seguir las malas costumbres de ellos. Por eso el Salmo 1 vale la pena traerlo a colación. Bienaventurado el hombre que no anduvo en el consejo de los malos, ni en camino de pecadores se ha sentado, ni en silla de escarnecedores, ni en camino de pecadores se ha sentado, ni ha andado, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Por ejemplo, el Señor Jesús dijo, ¿quiénes son mi madre y quiénes son mis hermanos? No quiere decir que no amaba a su madre, que no amaba a sus hermanos, sino implica que en el camino muchas veces uno tiene que tomar decisiones que desde la perspectiva familiar muchas veces no lo van a ver bien, pero desde la perspectiva divina el corazón se está inclinando a ser leal a Dios. Por ejemplo, mire el Salmo 119, 113 dice, aborrezco, dice, a los hipócritas, empero amo tu ley. Dice también el Salmo 119, verso 163, aborrezco y desprecio la mentira, pero amo tu ley. El Salmo 101.3 dice, no pondré cosa indigna delante de mis ojos, aborrezco la obra de los que se desvían, no se aferrará a mí. El Salmo 26.5 dice, aborrezco la reunión de los malhechores y no me voy a sentar con los impíos. Proverbios 13.5 dice, el justo aborrece la falsedad, mas el impío causa repugnancia y vergüenza. Y el último verso que dice, Proverbios 15.27 dice, perturba su casa el que tiene ganancias ilícitas, pero el que aborrece el soborno vivirá. ¿Por qué le decía yo al principio que el temor de Dios su esencia no es un sentir? Su esencia es la práctica. Y para la práctica, pues es obvio que hay un sentir llamado temor, que nace de la enseñanza de la palabra. Por eso dice, venid hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. Mire, hay una diferencia, porque me estoy recordando ahorita, ¿por qué fue que yo vine al Señor Jesús? Bueno, en medio de que es una historia, para mí es bien especial, porque nunca me evangelizó nadie. Pero me recuerdo que el primer mensaje que yo escuché, ya convertido, porque me convertí en la sala del apartamento donde vivía en Paramount, California, y fui a una iglesia llamada Getsemaní, a 2 cuadras y media aproximadamente de donde vivía, y el primer mensaje que escuché fue acerca de
la muerte de Cristo en la cruz del Calvario, murió por nuestros pecados, etc. Y me impactó eso, me impactó. Y fíjese que aparte de que me impactó, ahorita me recuerdo que yo no vine al Evangelio por miedo. Por ejemplo, el mensaje de Juan el Bautista a los fariseos, quien nos enseñó a huir de la ira venidera, y venían y se bautizaban, y entonces Juan les tuvo que decir, bueno, dad frutos dignos de arrepentimiento, porque el hacha ya está puesta a la raíz de los árboles, etc. Esto me hace a mí entender que el temor del Señor nace no de una amenaza, sino del deseo de Dios hacia con nosotros de que hagamos las cosas por amor. Yo recuerdo el primer mensaje que escuché produjo en mí algo bien especial, porque no vine por miedo al Señor, sino porque me di cuenta de lo que había hecho Él en la cruz por mí. Entonces, el temor del Señor, para ir resumiendo esto, su esencia no es un sentir, sino se complementa ese sentir para que esté completo, se complementa en la práctica. Por eso dice el salmista, venid hijos, escuchadme, os enseñaré el temor del Señor. Quiere decir que el temor del Señor nace con la enseñanza de lo bueno de Dios. Y ese temor que se complementa en la práctica, al final se presenta públicamente con el ejemplo de las obras. Esto es interesantísimo porque con la enseñanza nace el temor. Llevado a la práctica se convierte en el ejemplo. Pero no puede alguien decir yo temo a Dios si su corazón siempre se inclina al mal, si su actitud es orgullosa, arrogante, si siempre a la hora de escoger va a escoger el mal camino y no va a aborrecer la boca perversa. Por eso dice el temor del Señor es aborrecer el mal, el orgullo, la arrogancia, el mal camino, y aborrecer también la boca perversa. Yo aborrezco, dice el Señor. Entonces tenemos nosotros que entender que en la práctica del temor de Dios muchas veces uno tiene que alejarse de personas que son hipócritas. Aborrezco a los hipócritas, empero amo tu ley, dice el salmista. Aborrezco y desprecio la mentira, pero amo tu ley. Una de las cosas que yo me empecé a dar cuenta de hace unos quizá 8 o 9 años, lo empecé a ver con mucha claridad, era que cuando el creyente va absorbiendo la vida de Dios, uno empieza no solamente a pensar, sino también a actuar como el Señor lo haría, porque nos dejó un legado en la práctica. Pero lo asombroso de esto es que no solamente un pensar y un andar, sino es un sentir. Y en ese sentir del temor de Dios, muchas veces uno no soporta a la gente hipócrita, porque uno ama la ley de Dios. Uno percibe la gente que no es sincera. Es como el ejemplo que he puesto siempre. Cuando
El creyente anda en la verdad. No tengo mayor gozo el saber que mis hijos andan en la verdad. Cuando el creyente anda en la verdad, pues es obvio que está practicando la verdad. Entonces, en el momento que le dicen algo, percibe que es una mentira. Percibe que es mentira lo que le están diciendo. Y como usted se mueve en la atmósfera de la verdad, usted dice, me parece que lo que me está diciendo no es cierto. Y usted lo siente, lo siente. Pues es igual. Es igual cuando usted es sincero para con todos o con las personas y de pronto aparece en su camino una persona hipócrita. Hay un rechazo, hay un cierto rechazo porque usted se inclina a la verdad, a la sinceridad, a la honestidad, porque usted ama la ley de Dios. El siguiente verso que leímos, Salmo 119, 163, dice, aborrezco y desprecio la mentira. ¿Por qué choca la mentira? Porque usted se mueve en la atmósfera de la verdad. Usted está rodeado, protegido por espíritus de verdad. Y cuando viene alguien y le miente, choca con usted. Y lamentablemente, pues, es una persona, pues. Y choca con usted y muchas veces no es bienvenida la persona precisamente porque es mentirosa. En el caso del Señor dice, dice, el temor del Señor es aborrecer el mal, aborrecer el orgullo, la arrogancia, el mal camino, la boca perversa. Entonces, como aborrecer implica eso que cansa o molestia a usted, una persona hipócrita le molesta, porque usted no lo es, una persona hipócrita le cansa, y entonces usted tiende a alejarse. Y algunas veces cuando no ve cambio, usted corta definitivamente toda relación con la persona. Eso no implica que usted no ame a la persona, sino que usted no acepta sus hechos. Usted está pensando, usted está andando, usted está sintiendo como Dios, porque Dios ama al pecador, pero eso no implica que le acepte sus hechos. Por ejemplo, la mentira, sabemos que su fuente es el enemigo. Entonces, quizá un día de estos vamos a tocar algún tema en donde esto se fermenta mucho más, esta enseñanza. Por usar ese término, se fermenta, ¿verdad? Se consolida más enseñar cuáles son las amistades que tenemos que evitar. Pero ahorita no estamos centrándonos en eso, estamos hablando de que cuando usted tiene temor de Dios, usted como que no le gusta andar con las personas hipócritas, porque chocan contra la lealtad que usted le tiene a Dios. Algunas veces son familiares y usted no consiente a estar con ellos, a visitarlos o a convivir porque choca porque usted se mueve en otra esfera. Por ejemplo, no pondré cosa indigna delante de mis ojos, aborrezco la obra de los que se desvían. Lamentablemente en el Evangelio en veces hay quienes se desvían, se tuercen del camino. Y muchas veces usted opta por mantener una cierta distancia porque no solamente no le aceptan el buen consejo, la buena enseñanza, sino que persisten en mantenerse ahí y muchas veces hasta contraatacan. Entonces usted, como aborrece las obras, o sea, la conducta de los que se desvían, usted mejor se mantiene alejado. Aborrezco la reunión de los malhechores. Malhechores es aquella gente que siempre está hablando de otras, que está planeando cómo hacer mal a otras personas. Usted no se sienta en los grupos así porque sabe que lo único que va a escuchar es chisme, que lo único que va a escuchar son indirectas, que lo único que va a escuchar son cosas que
que van en contra de los principios espirituales que lo han llevado a ser, voy a usarlo de esta manera, más leal a Dios que a las personas. Y usé la palabra más, por no decir, usted escoge mejor ser leal a Dios que a las personas. Yo siempre he dicho esto, yo soy más amigo de Dios que de los hombres. Yo prefiero perder familiares, amistades, con tal de ser fiel a Dios. No, yo creo que si yo digo que tengo amigos, entre todos aquellos que me aprecian, que me valoran y que yo también los aprecio y los valoro, tendría que escoger todavía si hay una amistad, que un día quizá vamos a tocar también los principios de la amistad. ¿Qué es ser un amigo? ¿Qué es ser una amiga? Pero muchas veces usted evita andar con los hipócritas, evita aquellos que se mueven en la mentira, evita a aquellos que se han desviado y tienen una conducta contraria a los principios de lealtad que usted no solamente conoce, sino que los practica porque usted verdaderamente teme a Dios. Por ejemplo, Proverbios 13:5 dice, el justo aborrece la falsedad. El justo aborrece la falsedad. El justo aborrece la falsedad, hermano, implica que a usted no le gusta andar con la gente que es falsa. ¿Por qué? Porque usted no aborrece a la persona, aborrece sus hechos. Usted puede orar y bendecir a las personas, pedirle a Dios que les dé entendimiento, que puedan en realidad entender, pero usted evita. ¿Por qué? Porque usted es leal a Dios. Otra cosa, otro proverbio es Proverbios 15:27, perturba su casa el que tiene ganancias ilícitas, pero el que aborrece el soborno vivirá. Mire, por ejemplo, yo soy enemigo, hermano, del mensaje, voy a decir. Soy enemigo del mensaje de la prosperidad. Porque sé que la verdadera prosperidad no viene del mensaje de la prosperidad, sino la verdadera prosperidad viene del mensaje de la fidelidad. Amado, yo deseo que seas prosperado en todo, así como prospera tu alma y que tengas salud. ¿Por qué soy enemigo del mensaje de la prosperidad moderna? Porque centra su mensaje de prosperidad en lo material, pero no centra su mensaje de prosperidad en el matrimonio, en la familia, en la fidelidad a la palabra, en las acciones y las obras como viven, sino centran su mensaje de prosperidad en el dinero. Y soy enemigo de ese mensaje y muchas veces opto por alejarme de predicadores que hablan tanto del dinero porque no han entendido lo que es la esencia de la prosperidad, porque aborrezco ese mensaje. Y yo enseño, yo creo en una prosperidad, pero en una prosperidad que no viene por darle a Dios o por pedirle al pueblo, sino la prosperidad material que viene por la fidelidad a los principios eternos. En ese mensaje creo yo, porque yo creo que Dios prospera materialmente cuando el ser interior está siendo prosperado. Si el ser interior no es prosperado, y si viniera alguna prosperidad material, no la dio Dios, definitivamente. El diablo también prospera. El querubín vendió conocimiento y la maldad se lo pagó bien. Entonces, amados hermanos, yo quiero terminar con esto. El temor de Dios, hermano, no es un sentir,
solamente. Si ese sentir es un verdadero temor de Dios, se va a llevar a la práctica lo que se aprende. Y al llevarlo a la práctica, es entonces donde se presenta el ejemplo o la evidencia de que verdaderamente hay temor de Dios. De lo contrario, podemos nosotros disertar, predicar del temor de Dios, pero si nuestras acciones son contrarias, no hay temor de Dios. Porque de la enseñanza nace el temor que lleva al creyente a la práctica. Y la práctica evidencia que hay verdaderamente temor y se convierte en un ejemplo para aquellos que nos rodean. Esa es la riqueza y la gloria del legado de vida que nos dejó el precioso y amado Corderito Pascual. Considere lo que digo y que Dios le dé entendimiento. Si hubiera alguien que no conoce a Jesús, es una buena noche para decirle: Señor, hoy te entrego mi vida, perdona mis pecados, lávame con tu sangre. Dile: sé que desde antes de la fundación del mundo mi nombre estaba escrito en el libro de la vida y por eso hoy, dile, hoy entiendo cuál es el temor de Dios. Yo quiero conocerte más. Sálvame, Señor. Y si hubiera alguien que esté enfermo, dígale: Señor, sáname. Yo creo en que tú llevaste mis enfermedades. Sáname, eterno Dios. Y creo que Dios lo sana. Si hubiera alguien que se ha alejado del Señor, que de hecho alejarse no necesariamente implica que se vaya de la iglesia, sino alejarse de Dios es vivir, ir a la iglesia, pero vivir lejos del temor de Dios. Eso es estar lejos del Señor. Vuelva, pero vuelva con un corazón sincero. Un corazón sincero. Termino con esto. Cuide su vida en el temor de Dios. Cuide su salvación con temor y temblor. Y cuide su relación con Dios Espíritu Santo. Precioso Espíritu de Dios. Y con su palabra, que es el verbo que se hizo carne y habitó entre nosotros. El día de mañana, si Dios nos presta la vida, estaremos de nuevo con un mensaje nacido directamente del corazón de nuestro buen Dios. 8 de la noche, hora de Carolina del Sur. Y no se olvide de compartir con sus contactos. Todavía hay censura. Hay censura bastante. Pero claro, quizá no se nota porque son muy sutiles para hacerlo. Porque claro, tiene una advertencia del nuevo gobierno aquí en Estados Unidos, pero de todas maneras, comparta con sus contactos para que la palabra llegue a otros corazones. Cuídense mucho y que Dios les bendiga ricamente.